11:38, está como todos los viernes a esta altura de la mañana nuestro amigo, cronista, columnista, historiador, escritor, Víctor Hernández. ¿Cómo está, don Víctor? Gusto de saludarte. ¿Cómo están todos? Bien, ¿usted? Bien. Como viernes, ¿no? Como día viernes. Anda full los viernes sí, usted. Los días viernes sí. Es un día termina la semana, tú sabes, hay que entregar los artículos a la prensa. Y hay que es como un poco el cierre de la semana, pero también el comienzo inmediato de lo que viene después, porque uno tiene que ir avanzando también. Y preparas tu programa para mañana en la mañana. Preparo el programa ahora, para mañana. Y para que la gente sepa, el Magallanes, el diario Magallanes, sí, buena parte de su contenido, que es atemporal, sí, cierra hoy día viernes. Hoy día cierra el Magallanes, para que la gente lo sepa. Además, sí, claro. y este domingo en el Magallanes viene la segunda parte de la historia de la Federación Obrera, ¿no? Sí, la segunda parte. La primera... nos circunscribimos en lo que fueron los orígenes de este gran movimiento hasta la huelga que hubo en el sector de Bories por ahí por el año 1912. Entonces hablamos de cómo llega el movimiento acá, cómo se va gestando esto de las mutuales que fueron aproximadamente 13 grandes sociedades mutualistas que hubo en la zona, la influencia europea principalmente que se crean estas mutuales, que después da el paso hacia las llamadas centros o sociedades de resistencia, ya, que a diferencia de las anteriores incorporan este concepto de la huelga para intervenir y provocar el cierre del comercio. Eso no se había hablado de huelga antes de porque lo que estaba sucediendo ahí. En ninguna parte de Chile se había hablado de aquello. Porque estaban todavía las leyes que facultaban para que existieran la huelga, la negociación colectiva, la organización sindical, el contrato de trabajo, etcétera. Eso no existía en Chile. No existía en Chile para 1910, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de estos centros y sociedades de resistencia, son elementos, imagínate, absolutamente pioneros, visionarios, señeros, como por ejemplo un réclame, un letrero que aparece publicado en el diario El Magallanes en el diario de 1 de mayo, que era un periódico de esta sociedad, de una de estas sociedades de resistencia, que dicen: vaya a la escuela. Estoy hablando del año 1905. Entonces te dicen: en la calle Valdivia 675, a los obreros que quieran aprender a leer y escribir, se les informa que va a haber clases en esta escuela de 7 a 9 de la noche. Y después termina diciendo: el dinero te lo gastáis en las cantinas. Es mejor educarse. Muy bien. Y así aprovecharéis el tiempo y progresaréis. Pero muy bien. Y ahí tú notas que hay un mensaje anarquista detrás. 1905. Valdivia 875. 675. ¿Dónde estaba? Valdivia? Que José Menéndez, ¿no? José Menéndez 675. Es prácticamente acá. ¿Acá a la vuelta? Acá donde está los navegantes, ¿no? En el edificio que sigue. Ahí Valdivia 675. Y ahí se daban clases. Se daban clases a los obreros en la noche. Buenísimo, buenísimo. 1905. Entonces, finalmente decimos nosotros que todos esos, no le voy a decir sindicatos, sino agrupaciones, finalmente deciden juntarse, conformar esta federación, influenciados también por el llamado que hacen la gente que laboraba en el campo, que eran muchísimos, eran miles, que deciden: sí, ahora tenemos que de una vez por todas ponernos la buena, juntarnos y ver cómo desarrollamos un trabajo comunitario, unitario, en el sentido de que los intereses del trabajo son iguales para todos, independiente de las actividades o oficios que cada uno desarrolle. Entonces, 11 agrupaciones terminan llegando a un acuerdo. Primero, el 11 de junio precisamente del año 1911, todo el 11. 11 de junio de 1911, se juntan 11 agrupaciones, durante una semana van viendo cómo va la cosa, y finalmente el 18 de junio de 1911, en los salones de la fenecida Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, que dijimos que quedaba ahí en la calle, lo que hoy día es Waldo Seguiel, esquina Armando Sangüesa. La ex Casa de los Curas, que estaba al lado, la Casa Blanca, 2 pisos, que hoy día está el Jardín de San José. Bueno, ahí
donde antes había una casona muy antigua, muy grande. Ahí es donde se funda esta Federación Obrera de Magallanes, ¿ya? Y tratamos lo que es el aspecto desde el año 1900 hasta 1912 aproximadamente. Y en esta segunda entrega lo que hacemos es hablar desde la constitución del frigorífico Boria en Puerto Natales, ya, por ahí por el año 13, ya, que se inaugura por el 14, 1914, los problemas que hubo ahí en el frigorífico apenas se echa a andar esta maquinaria, que coincide con la llegada de un gobernador nuevo para Magallanes, de apellido Edwards, don Fernando Edwards, que venía claramente informado de que a los obreros no había que aguantarles una, y apenas llega acá a Punta Arenas, lo primero que hace es mandar preso a 2 dirigentes, trabajadores del frigorífico, que se negaron a hacer una obra que lo había comisionado el administrador de turno, porque, por decirte, no podían 4 manos para reemplazar 10, tenían que hacerlo de forma simultánea. Entonces no podemos, no estamos en condiciones, necesitamos más gente que nos ayude. El administrador se negó, entonces los denunció al gobernador acá en Punta Arenas, y el gobernador los toma presos, y para evitar algún tipo de secuela, de levantamiento, de inmediato envía fuerzas especiales, en este caso la Armada, que se apresta a través del barco el Meteoro, ya, y fuerzas de la policía y del ejército, que se instalan ahí en Puerto Boris el año 14-15. La federación envía 2 comisionados allá a Boris, el gobernador los toma presos también, ya, y por lo tanto acá en Punta Arenas salen 3.000 personas a la calle pidiendo que esa medida, que es injusta bajo todo punto de vista, se derogue, lo que finalmente ocurre, y los federados consiguen otro triunfo importante en ese sentido, además de una serie de medidas tendiente a mejorar algunas condiciones de trabajo. Esa fue la llamada primera gran huelga natalina, que Carlos Vega Delgado describe en un pequeño libro, un opúsculo que se dice, del año 1915, antesala a todo lo que viene después. Con la federación. Con la federación acá en Punta Arenas y también en Natales. Perfecto. Y termina esta entrega de esta semana, donde yo narro 2 cosas. Primero, la avenida de Luis Emilio Recabarren acá, donde dicta 18 conferencias desde la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos y el local de la Federación Obrera de Magallanes. Que estaba en Errázuriz, ¿no? Que estaba en Errázuriz, en la altura del 400. Este es. Pínchame, sí, por favor. Ese hoy día, ¿no? Ahí estaba, subiendo Errázuriz a mano derecha. Claro. Ahí estaba la Federación, donde se ve ese galpón gris. Más o menos en ese sector, en esa cuadra, en esa manzana. Fíjate que en la investigación que desarrolló Carlos Vega Delgado con su histórico trabajo La masacre de la Federación Obrera y el movimiento patagónico fueguino en 1920, él recupera una sola fotografía. Ya. Después la vamos a compartir. Ya. Hay una sola fotografía del lugar, de los hechos, pero para que la gente comprenda, y esto lo hemos explicado también en otros espacios, la Federación Obrera era un edificio muy grande, porque deben entender que no solamente estaba el local para los afiliados, para el gremio, entendiendo que el gremio llegó a tener cerca de 6.000 afiliados. Muchísimo. Si tú le agregas que había un teatro donde habían conciertos, donde habían escuelas, donde habían exposiciones poéticas, fotográficas, qué sé yo, el Teatro Regeneración. Si a eso tú le agregas la gran biblioteca que tuvo el centro, imagínate, y le agregas la imprenta donde salía el periódico El Trabajo, si tú agregas todo eso, estamos hablando de un gran centro que tenían los obreros. Impresionante. Para 1918-1920. ¿Ya? Entonces imagínate todo lo que pasa. Y termino este recorrido hablando del gran mitin que ocurre en Punta Arenas principalmente. Había comenzado en Natales también, pero en Punta Arenas se desarrolló, donde sale gran parte de los trabajadores afiliados a la federación. Hay un cierre total del comercio, pero a diferencia de lo anterior,
esta vez hay presencia de las Fuerzas Armadas y del orden de aquella época, donde había un llamamiento a aplacar de cualquier manera cualquier intento de protesta. Esto ocurre el 30 de diciembre de 1918. Entonces, si bien la protesta fue pacífica, en algún instante de esa protesta, los ánimos se enardecen y hay un muerto que le llega una bala, le llegan 2 balas en realidad, que era un trabajador que laburaba ahí en el varadero de Bonasich, llamado Daniel Avendaño, que era un veterano de la Guerra del Pacífico, todo esto, en 1879, y que pertenecía a la Federación, Daniel Avendaño. Y hay al menos 35 o 36 heridos a bala y sable en pleno centro de la ciudad, acá en la calle Boris, entre Menéndez y Colón, principalmente, donde estamos nosotros. Acá abajito, ¿ya? En la triste jornada del 30 de diciembre de 1918, con un muerto y todos estos heridos, de la cual hay un reportaje fabuloso que hace José Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura, bien digo, 30 años después, 30 años después de ocurridos los hechos, en donde este reportaje aparece en el diario El Siglo. Estoy hablándote del año 1958, donde él explica cómo fue este procedimiento, qué es lo que ocurrió definitivamente, cuenta con lujo de detalles, porque entrevista a José Melitón Ojeda, que era uno de los mayores representantes, dirigentes de la Federación en ese entonces, que le cuenta la historia completa, ¿ya? Pero lo más interesante de todo es que a raíz de esa gran huelga, de ese meeting, y con todo lo que pasó acá en este perímetro, acá en Punta Arenas, el día 4 de enero de 1919, en un hecho inédito en Chile, los obreros de Magallanes obtienen la jornada laboral de 8 horas diarias de trabajo. Hecho inédito. Que se replica después posteriormente a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Impresionante. Sí. Impresionante. El domingo, en el Magallanes. En el Magallanes el domingo. Fantástico. Buena introducción hicimos. ¿Qué te parece? Nos quedan algunos minutos. Esto es muy interesante, lo que vamos a conversar en los últimos minutos que nos quedan. La gran nevazón del 58. Los más antiguos se deben acordar, absolutamente. Vamos a mostrar algunas imágenes que han salido en algunos medios, en la prensa, obviamente, que tienen el mejor archivo fotográfico a nivel local. Porque a propósito de que se suspendieron muchas labores en la semana, se iba a terminar de trabajar en Archipiélago, por ejemplo, y por mal clima la gente no fue. En esos tiempos yo creo que estaba partiendo, o había partido hace poco la población 18 de septiembre, por ejemplo. Sí. Es en julio Playa Norte igual. Playa Norte también. Es en julio de 1958, Víctor, donde se vive la mayor nevazón de la historia de Punta Arenas. Así es, que está registrada al menos durante el siglo XX, julio de 1958, la nieve hizo que la provincia de Magallanes quedara aislada del mundo. Ya obviamente quedó cerrado lo que era el aeródromo de Bahía Catalina, lo que se había inaugurado del aeropuerto Chabunco. Es la primera apuesta, no habían aviones, no había nada. Los caminos colapsaron, ya el tráfico marítimo, ¿para qué decir? Simplemente no hubo comunicación con el resto, por lo menos durante una semana. Increíble. ¿Ya? Entonces, cuando tú revisas la prensa de la época, y a mí me tocó revisar también las actas municipales de ese entonces, los sectores periféricos de la ciudad, ni hablar de lo que estaba pasando en el campo o en Puerto Natales, por ejemplo, en Porvenir. Yo estoy concentrándome exclusivamente acá en Punta Arenas, que eso está registrado, no lo estoy inventando. Ya. Se dice que, por ejemplo, en el caso de Playa Norte y del barrio 18 de septiembre, poblaciones que surgieron de la autoconstrucción, así es, que era un fenómeno casi nuevo que no se había visto en Punta Arenas, al menos durante muchísimos años, para 1958 prácticamente desaparecieron, porque el mar, en el caso de Playa Norte, la gente debe recordar que Playa Norte fue una población netamente obrera, donde los primeros pobladores le fueron ganando terreno al mar. Al mar, exactamente. El estrecho de Magallanes
llegaba hasta donde hoy día queda la calle Jorge Montt, Quillota Jorge Montt. Es bastante más arriba. ¿eh? Bastante más arriba. ¿Cómo se fue construyendo Playa Norte? A partir de colocar desechos para tapar, desde Jorge Montt hasta lo que hoy día es el Estrecho. Todo eso fue prácticamente construido por los pobladores, con desechos, con basura, con un montón de desperdicio, para tapar, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte baja del Estrecho, que de repente se salía. Entonces, cuando tú hablas con los pobladores, ellos se ríen. Los más antiguos decían, no, que si en la mañana nos acostábamos, o sea, en la noche nos acostábamos y estaba todo tranquilo, porque el mar se había recogido y dormíamos felices, y en la mañana nos levantábamos y el agua estaba al lado nuestro, nosotros estábamos abajo, el agua estaba debajo de nosotros, ¿ya? Y era común eso. Así fue creciendo la Playa Norte. Playa Norte. Entonces, cuando viene el invierno de 1958, el mar literalmente tapó todo, ¿ya? Y en el caso de la población 18 de septiembre, que recién nomás le habían colocado el nombre población, que estaba en un proceso de creación hacia el sector sur. ¿Cuántas manzanas eran o cuántas cuadras Las eran? 7 calles principales, las 7 calles, más las que se estaban construyendo hacia el sur, las 5, las 6, las 7, las 8. Es decir, la población 18 era el perímetro que estaba en ese entonces de Francisco Javier Reina, la 1, hasta la 4, Gaspar Marín. Hacia sector oriente teníamos Toro de Zambrano, Márquez de la Plata, Toro de Zambrano, y cerraba el perímetro Martínez de Aldunate. Es decir, eran 2 grandes manzanas divididas por estas calles más chiquititas. Perfecto. Esa era la población 18, pero ya se estaban construyendo las 5, las 6, las 7 hacia el sur, es decir, Rosales, Camilo Enríquez. ¿Y Punta Arenas, en rigor, entre comillas, llegaba hasta el Pudeto? Hasta el Pudeto, un poquito más allá, la población Calisto, que era lo que era la población que prácticamente dependía o que estaba siempre en sintonía con el regimiento, ¿no? Como guarecida detrás del regimiento, que eran unas cuantas casas también, no es como ahora. Y la 18 era lo último prácticamente. Entonces, con la nevazón, si tú te imaginas, creo que hay algunas fotos muy antiguas en blanco y negro de la 18, de lo que se había construido recién ahí. Acuérdate que era un bajo enorme. Desde el Pudeto para... Exacto, un bajo. La nevazón tapó la población, las casitas de un piso, la nieve, y durante varios días los pobladores tuvieron que construir túneles en la nieve para poder salir al camino rural de entonces y poder empezar a comunicarse. Nosotros pudimos constatarlo con testimonios que obtuvimos de varios pobladores octogenarios, nonagenarios, que todavía viven ahí en la 18, incluso una pobladora centenaria que todavía vive y que tiene 103 años. ¿Y se acordaba ella cuando se acordaba perfectamente, tiene una memoria mejor que la de uno. Mira. ¿Y la población quedó bajo la nieve? La población literalmente quedó bajo la nieve, ¿ya? Entonces, cuando uno cuenta estas historias de heroísmo, porque realmente fueron historias heroicas, sociales, románticas si se quiere, donde tú comprendes de que ahí la gente no esperaba que todo se lo den. Ni que hubiera buen clima. Ni tampoco la postulación a proyectos para ganar algo. No esperaban que llegara el hombre con el maletín, ¿ya? Sino que la gente empezaba a hacer las cosas porque había la necesidad de hacerlas. O sea, las cosas había que hacerlas. Después vemos cómo conversamos, cómo negociamos, no, ahora hay que solucionar lo básico. Hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer, y acá no entran, no hay nada más que conversar, no hay nada más que discutir. Tú tienes que hacer esto, yo esto otro, los chicos esto, las mujeres esto, y callado, ¿ya? Porque las autoridades no iban para allá, hay que decirlo, ¿ya? No había locomoción colectiva en plena ciudad de Punta Arenas que te pudiera llevar a esos lugares en ese entonces, porque no había, ¿ya? Y no había ni las comodidades que tienen hoy día la mayoría de los ciudadanos, porque no había energía, no había luz eléctrica, agua potable, gas,
domiciliario ni alcantarillado, no había absolutamente nada. Es decir, había que hacerlo todo, y se hizo. Víctor Hernández, qué buena la negación del 58. Vamos a seguir hablando de estos temas. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Víctor. A ti como siempre. Que estés muy bien. Deme 30 segundos y ya me despido. Ya, nos vamos. Muchas gracias por haber estado en sintonía, en compañía, por habernos dejado acompañarles. Que tenga un gran fin de semana. Nosotros seguimos a la 1 de la tarde, todos conectados. Lo hace Christopher Césped, Noticias, Edición Central. A las 5, Análisis Regional. Bueno, y todo el día, el resto de la programación de Polar. Seguimos en redes sociales durante el fin de semana. Repetición de Análisis Regional mañana de 1 a 2 y el domingo de 20 a 21. Gracias a Carne Sur. La mejor carne está en Carne Sur. A Complas, Ferretería Industrial. A Mladenich Automotriz, que es Honda en Magallanes, un showroom maravilloso en Zona Franca. A la Granja Magallánica frente a la Plaza Sampaio, junto a Comet Sur, la comercializadora de metales del sur, también junto a Nomadesk, el emprendedor no para en Nomadesk. La medicina, cultiva tu propia medicina. También Patagonia Blend y la otra avenida, Las Delicias de la Esquina, en Ignacio Carrera Pinto, esquina O'Higgins. Puede pasar a buscar su menú por 4.000 pesos o por 6.000 va a almorzar allá, no hay ningún problema. Me tengo que ir, mediodía en Magallanes. Mediodía, 12 del día en Magallanes con nuestra hora magallánica. Gran abrazo, nos vemos el lunes, que esté muy bien. Chao, chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Buenos Días, Región.